¿Qué tal? Buenas tardes. Esta es una transmisión oficial para nuestras dos señales, TV Perú y TV Noticias 7.3. Nos vamos con información en vivo desde la presidencia del Consejo de Ministros. Desde allí nos amplía Rocío Pachari. Presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva. Así es, muy buenas tardes. Conferencia de prensa del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva. Está acompañado del canciller Néstor Popolicio y del ministro de Economía y Finanzas, David Tuerza. Escuchemos. Esta mañana, a partir de las 7 de la mañana, hemos iniciado el Consejo de Ministros. Muy intenso, una agenda muy productiva. Hemos tocado los temas importantes para este día con una información sobre lo urgente que es Economía. Nuestro ministro de Economía nos ha hecho una radiografía completa de cómo estamos, cómo recibimos este barco y cómo tenemos que navegar de acá para adelante para llegar a buen puerto. La situación económica la va a escribir con mayor profundidad nuestro ministro, pero sin embargo es una situación que no es de las mejores, pero tampoco es dramática. Y tenemos la confianza de trabajar y mejorar esta situación en equipo, trabajando todos los ministros en función a empujar el carro todos en la misma dirección. Eso significa disciplina, eso significa que tenemos que dar el ejemplo a partir de los sectores públicos, cómo caminar hacia adelante, y obviamente eso no significa que tengamos que invertir, y vamos a invertir, vamos a descentralizar la inversión, vamos a agilizar la inversión. Y eso tiene que ver con el segundo tema de importancia que hemos tocado esta mañana, que es el tema de la reconstrucción. El tema de la reconstrucción ha habido un acuerdo de facultades especiales por parte del Congreso que lo dio. Se armó un diseño de cómo trabajar esto. La propia urgencia decía que había que trabajar a velocidad. Sin embargo, todo el diseño institucional se hizo para más bien andar como tortuga, no por la intención, sino por la carga burocrática y los problemas propios de una normativa un poco compleja. Entonces, lo que hemos acordado trabajar en equipo es agilizar, darle mayor velocidad a estas inversiones que tenemos que hacer, y obviamente que estamos optimistas que vamos a lograrlo con la ayuda del Congreso de aprobarnos algunas propuestas que vamos a presentarles. Luego de esta revisión de la economía y de la urgencia de esta reconstrucción con cambios, hemos visto lo que se nos viene en los próximos días, que es el tema de la cumbre. Y acá lo que quiero señalar es de que había preocupación en tanto este cambio de presidente, que va a darle continuidad al mismo gobierno, con estilos diferentes, velocidades diferentes, pero esa preocupación se va abriendo desde una preocupación que te da nubes grises hacia un sol resplandeciente. Porque, de hecho, los más de 20 presidentes que ya confirmaron su presencia ya asegura el éxito de esta cumbre. Pero además, mucho más que la cumbre, que sin duda va a ser exitosa, la presencia de Perú
a través de nuestro presidente Martín Vizcarra, nos ve internacionalmente hoy día en una vitrina especial. Porque aparte de la cumbre, en mayo el Perú asume la presidencia de la Comunidad Andina. En junio, la presidencia de APEC. Esto muestra la confianza internacional que tiene el Perú en estos momentos y que obviamente el equipo de trabajo de gobierno que forma todos los ministros, toda la administración pública, toda la institucionalidad se pone en movimiento. Y se pone en movimiento hasta incluido las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas van a trabajar en función a las urgencias en las zonas donde se requiera, especialmente las zonas de influencia del proceso de recuperación y de las zonas más afectadas por el fenómeno del Niño. Con esto nosotros empezamos a prender los motores de nuestra actividad. De acá para adelante, los consejos de ministros van a empezar a las 7 de la mañana, terminar más o menos a esta hora, donde tenemos el gusto de compartir con ustedes los acuerdos más importantes. Hemos tenido también la evaluación de sector por sector, cómo se encuentran, a dónde caminamos, y con más detalles nosotros lo vamos a presentar cuando vayamos al Congreso a presentar nuestra propuesta hasta el 28 de julio de 2021, donde queremos entregar un país sano económicamente, unido socialmente, para que quien tome la posta de acá para adelante pueda hacer un gobierno con éxito. Esa es nuestra meta y estamos muy entusiastas de poderlo lograr. Sabemos la dificultad en el momento que estamos entrando, pero estamos optimistas de poder realizar. No podemos hacer reformas, no podemos darle velocidad a nuestra inversión si es que el Ministerio de Economía también no toma una actitud más rápida de lo que hasta estos momentos se ha venido tomando para las decisiones. Por lo tanto, nuestro ministro de Economía va a hacer una breve exposición de la radiografía que hoy nos ha dado y las medidas concretas que vamos a seguir de hoy para adelante. Ministro. Muchas gracias, Premier. Buenas tardes. Efectivamente, el día de hoy en el Consejo de Ministros discutimos una panorámica de lo que significa la situación económica y sus riesgos y posibilidades, digamos, para retomar una senda de crecimiento que el país se merece. Que el país se merece no solamente porque lo querramos, sino que se merece por las potencialidades que tienen sus diferentes instituciones económicas que han sido desarrolladas durante mucho tiempo, durante décadas, y las posibilidades de inversión que pueden incrementar de manera, creo, importante el potencial de crecimiento del país. Primero, revisamos el tema de las proyecciones, que como la gran mayoría de ustedes saben, teníamos proyecciones de crecimiento para este año del 4%, con intenciones de que estas proyecciones continúen hasta el 2021 en ese nivel, cosa que esté en el marco macroeconómico multianual, y unos compromisos también de déficit fiscal en torno al 3,5 este año y con una senda de reducción hacia el déficit de 1 hacia el 2021. Eso era lo que estaba en el marco, como ustedes recordarán, aprobado en agosto del año pasado. De agosto hasta hace poco, ustedes saben, pasaron muchas cosas, en muchos casos situaciones de tipo política que derivó en inacciones de los agentes económicos. Por un lado, dadas las circunstancias, creo que todas las entidades del Estado
de alguna manera descuidaron el rol de guiar al mercado, de guiar a los agentes económicos, de reducir incertidumbres que son muy importantes, y con ello pues se han presentado determinados riesgos que lo que buscamos ahora es recuperar. Con el cambio de gobierno que se ha producido, ha habido una primera expectativa relevante en términos de la situación política. Hay ciertos acuerdos, por fin, digamos que en este momento nos puede permitir finalmente que el Estado pueda retomar ese rol de guía para los agentes, y eso es justamente lo que hemos planteado. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacer para que los riesgos o los sesgos a la baja que tiene nuestra proyección de crecimiento no se produzcan? ¿O cómo mitigarlos, en primer lugar, en este 2018? Y en segundo lugar, plantear una senda de crecimiento que, si es que hacemos las cosas bien ahora, podamos elevar incluso el potencial y aspirar al 2021 al menos tener un crecimiento del 5%, elevar un punto más de potencial. Como ustedes saben, detrás de elevar el potencial de crecimiento, pues hay muchos elementos, ¿no? Muchos tienen que ver con la productividad del mercado laboral. Complicado hacer acciones en esa vía porque requieren un diálogo importante entre los diferentes actores. Nuestro reto ahí es que no se deteriore más, ¿no? Ese es un punto. Y el otro punto es el de capital, ¿no? Cómo generar mayor productividad a partir de la inversión en infraestructuras, que hay gran potencial, que de manera absurda se encuentra detenido hace tiempo, pero digamos que a veces los fenómenos, ¿no? Los desastres naturales terminan de desnudarnos, ¿no? Desnudar nuestras capacidades, ¿no? Y la ineficiencia que hemos tenido durante todos estos años en no solucionar estos temas. Hoy creo que tenemos la suerte de tener dentro de este equipo que ha mencionado el Premier a personalidades que han estado dentro de los gobiernos regionales y que saben con mucho detalle el padecimiento que a veces se produce, ¿no? Entre interacción con los sectores respectivos para poder desarrollar proyectos de infraestructura. Entonces, lo que estamos pensando en primer lugar es un fuerte plan de focalizarnos en la inversión pública productiva, digamos que claramente tiene un efecto multiplicador, ¿no? En determinadas regiones del país, en determinados sectores económicos, ¿no? Que produzca este efecto multiplicador que va por unas vías, ¿no? Pero una más importante es la que necesita ver el mercado, que el Estado está haciendo cosas. Entonces, estamos detallando justamente el número de proyectos muy bien focalizados, ¿no? Con una nueva estrategia más de enfocarnos en aquellos que tienen posibilidad de salir y no dejar que se caigan. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, esto va en paralelo con un plan de facilitar la inversión privada, nuevamente con el mismo objetivo. Es decir, aquellos proyectos, APPs o inversiones con gran efecto en las regiones de carácter privado, donde se tienen que hacer cambios rápidos, puedan también concretarse. Entonces, esa lista estamos trabajándolo en detalle con todos los sectores y efectivamente, como ha dicho el Premier, el Ministerio de Economía se va a sentar ahí. Y se va a sentar no los funcionarios de segundo mando, sino directamente yo a trabajar en la cancha, ¿no? Acá en este trabajo se necesitan gafiteros, gente que esté adentro y menos en el escritorio. Entonces es un trabajo que estoy ahí dirigiendo con mi equipo. Ya desde el día de ayer hemos estado implementando algunas directivas para empezar a trabajar y con los sectores el día de hoy estamos empezando a concretar esas reuniones para dar soluciones rápidas. Yo, como pidió el presidente y el Premier, la próxima semana deberíamos tener acciones concretas, ¿no? Ahora bien, hay un tema, porque por un lado se preguntarán algunos, ¿y dónde van a salir estos recursos, ¿no? Ya les había comentado que hay un problema, digamos, como parte también del propio dinamismo económico, pero también como consecuencia de decisiones fiscales que se tomaron desde hace décadas, ¿no? De repente con buenas intenciones, pero malos resultados, han ido minando nuestro sistema tributario. Y esto solamente ustedes tienen que hacer el trabajo de hacer una serie de los últimos 15 años, ¿no? Y ver cómo se ha deteriorado nuestra presión tributaria, cómo nos hemos alejado del resto de países de la Alianza del Pacífico. Estamos en la cola en cuanto a presión tributaria y realmente
hemos visto que no obstante estar en esa línea, hemos seguido yendo por el camino de querer incentivar el crecimiento vía impuestos, cuando el efecto multiplicador realmente el crecimiento viene por inversión, en todo caso por el lado del Estado, por inversión y apoyo a la inversión pública. Y ustedes pueden ver la senda, ¿no? Claramente, gasto corriente mantiene una senda inercial de crecimiento, mientras que el gasto público, la inversión pública ha venido reduciéndose exactamente al mismo ritmo de cómo se ha reducido la presión tributaria. Una cuestión que para un país en vías de desarrollo, como nosotros que queremos trascender, es un crimen. Entonces, esas son las cosas que tenemos que, porque detrás de esa poca inversión hay un hospital que no se ha construido, hay una carretera que no se ha colocado. Entonces, tenemos que generar espacios fiscales, ¿no?, a partir de una reestructuración rápida, ¿no?, de los gastos del Estado. Y un tema que hemos concretado ahí es reducir, no solo contener, reducir el gasto corriente enfocado en los gastos superfluos. Hemos identificado gastos rápidamente atacables, rápidamente atendibles, en coordinación con los sectores y manteniendo la eficiencia en sus atenciones de casi 2.000 millones de soles. Ahí tenemos que ir con esa línea. Tenemos otra lista de trabajos, de rubros que también queremos enfocarnos, que están por el lado de contrataciones, consultorías, etcétera. Digamos, hemos identificado unos rubros que se han multiplicado de 5.000 millones, ahora son 10.000 millones en 10 años. O sea, de 5.000 a 10.000, queremos identificar dónde están esos y generar una reducción potente para generar esos recursos que vayan a inversión pública. Y una cosa que el presidente ha indicado claramente, y estamos ahí trabajando con los sectores, de que vamos a hacer un seguimiento puntual, digamos, a cada uno de los sectores respecto a cómo están trabajando en cuanto a generar eficiencia, reducción de gastos superfluos, reducción de gastos que no generan producción, que no generan valor agregado real y sostenibilidad al país. Vamos a enfocarnos ahí. Es decir, los sectores no solamente van a estar viendo cuáles son sus metas de ejecución, muy importante para gastar, sino para cómo ponen eficiencia en su sector. Eso sí, se les ha dado la tarea muy concreta, clara, y vamos a empezar a trabajar ahí. Y luego vamos a ir viendo, de cara a este y al siguiente, cómo vamos apuntalando la presión tributaria. Ya he concretado reuniones con la gente de la SUNAT inmediatamente, ya se puso a trabajar pues, inmediatamente para ver nuevamente, un poco analizar qué ha pasado con esta presión. Parte ha sido cuestiones de política, parte también seguramente han tenido que ver con temas de gestión, de administración, de contención de la evasión, que vamos a trabajar muy duro, pero de alguna manera también equilibrada, ¿no? La idea se trata de mantener un equilibrio y que un trato, digamos, equilibrado hacia el sector privado, pero veamos aquellos aspectos, sobre todo el lado de cobranza, que creo que ha estado bastante descuidada y no se genera sensación de riesgo. Pero hay temas ahí que tenemos que trabajar con mucho detalle. Y luego temas ya más de política, eso hay que verlo un poco con calma, ¿de acuerdo? Espacios que pueden haber de repente en algunos impuestos, sobre todo de escaso, digamos, que puedan tener un espacio político desarrollado, pero que contribuyan a la eficiencia, al crecimiento. Al final, digamos, el efecto multiplicador de la inversión es mucho más fuerte que el de los impuestos, y eso es algo que tenemos que de alguna manera buscar cambiar y ojalá institucionalizar al futuro, ¿de acuerdo? Somos un país que necesita recursos, que necesitamos desarrollo y no podemos equivocarnos, nuevamente repito, con políticas tributarias de buenas intenciones, pero de malos resultados. Entonces, si vamos en esa línea, vamos a trabajar duro y repito, inversión fuerte, reactivación, que el sector productivo que actualmente está con una inercia esperando a ver qué hacemos, que se vea que estamos trabajando, que le facilitemos el trabajo al sector privado, fundamentalmente que ellos son al final el motor de la economía, y finalmente aspirar, porque creo que podemos, a crecimientos al menos del 5% y llegar realmente con un plan de prosperidad para el Perú al año 2021. Esos son los objetivos y el equipo del ministerio que lidera el Premier César Villanueva pues está enfocado a este tema. Nada más. Muchas gracias, ministro. Una de las herramientas que vamos a utilizar poderosamente hasta el último día que nos toque gobernar es el diálogo. El diálogo interno obedece movilizar todas nuestras fuerzas, desde el dirigente de la comunidad, los distritos, las provincias, las regiones, hasta
nuestro gabinete movilizándose por todo el país y dialogando para juntos resolver este problema. Nosotros somos un equipo que no puede hacer todas las cosas. Necesitamos de todos los peruanos, de todos, absolutamente de todos. Somos un gobierno presidido por el presidente Martín Vizcarra, que no tenemos antes de nada. Lo que tenemos es más bien la vocación del diálogo y por eso vamos a movilizar todas nuestras fuerzas internas con los trabajadores, los campesinos, los empresarios, donde ya hemos empezado a reunirnos de distintas maneras, y el diálogo político. Diálogo político que vamos a conversar con todos los partidos políticos inmediatamente para proponerles una agenda política común entre el Congreso y el Ejecutivo, para que por primera vez podamos nosotros tener un camino político que nos lleve a la estabilidad a todos. Yo confío plenamente en las capacidades de los líderes del Congreso y nuestra voluntad de diálogo. En ese diálogo no se exceptúa el diálogo internacional. Nosotros nos sentimos muy felices, sinceramente muy felices y muy orgullosos de que en estos momentos tengamos un escenario internacional muy propicio para el Perú. Y tenemos que aprovechar, con el liderazgo de nuestro presidente Martín Vizcarra, estos escenarios que tenemos. Por eso nuestro canciller va a explicarles un poco brevemente todos estos escenarios que tenemos. Pareciera, en lo que le estamos contando, un montón de cosas. Sí, es un montón de cosas, pero estamos confiados de que de la manera de trabajar en equipo, todos ayudándonos todos, ya no ese trabajo, cada sector es el APU, como decimos los amazónicos, dueño de su territorio y acá no te metes conmigo, ¿no? Entonces nosotros necesitamos de todos. Entonces, en este caso, el escenario internacional va a ser manejado muy profesionalmente por nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Néstor. Muchas gracias, Premier. Buenas tardes a todos ustedes y a todas. Como lo ha señalado el Premier, estamos realmente a puertas de la 8ª Cumbre de las Américas. Como todos ustedes saben, se va a realizar a nivel de jefes de Estado el 13 y el 14 de abril y tenemos una muy buena noticia que ya han confirmado hasta hoy 20 jefes de Estado. 20 jefes de Estado significa un respaldo al Perú, un respaldo a su liderazgo regional y va a permitir al presidente Martín Vizcarra interactuar con los principales jefes de Estado de la región para debatir un tema que es fundamental, que se ha puesto realmente con mucha visión, que es gobernabilidad democrática para hacer frente a la corrupción. Entonces, de lo que se trata no es que lleguemos a un plano declarativo, sino que tengamos la posibilidad de adoptar medidas concretas y eficaces para luchar contra la corrupción a nivel de la región con la cooperación internacional. Ustedes saben que la Cumbre de las Américas, a nivel de jefes de Estado, son estos 2 días, 13 y 14, pero los 3 días previos, en el marco de la cumbre, se realizan también otros foros. Uno de ellos es el Foro de la Sociedad Civil, otro es el Foro de los Pueblos Indígenas, otro tercer foro es el de los jóvenes y tenemos también la cumbre empresarial. Además de eso, hay la tercera reunión de los parlamentos de la región, que eso se hace en el Congreso de la República. Lo que produzcan estos foros servirán de insumos para los jefes de Estado y para las decisiones que siempre se asumen en el contexto de la Cumbre de las Américas. O sea que el primer elemento es
muy positivo, estamos listos, estamos preparados, todo está muy bien organizado para recibir a los importantes jefes de Estado y sus delegaciones que van a visitarnos la próxima semana el Perú. Segundo tema que ha mencionado también el Premier es que a partir de mayo el Perú asume la presidencia de la Comunidad Andina de Naciones. Esto es muy importante porque vamos a trabajar de una manera mancomunada con Colombia, con Bolivia, con el Ecuador, para dinamizar y profundizar nuestra integración a nivel andino. Tercer elemento, después de que se produzca la cumbre de la Alianza del Pacífico en México el 25 de julio próximo, el Perú también asumirá la presidencia de la Alianza del Pacífico. Como verán, son tres elementos ya importantes. Pero hay otro elemento que es importante que tiene que ver con el reconocimiento de la acción regional del Perú. Y esto va más allá de la región y que tiene una acción global. El Perú, desde el 1 de abril, está asumiendo la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Este es el principal órgano del sistema de Naciones Unidas que vela por la paz y seguridad internacionales. Tenemos desarrollado toda una agenda para este mes que implica, por parte del Perú, promover el desarrollo de la paz sostenible, un concepto que está orientado a la prevención de conflictos. Pero además de eso, vamos a tratar temas que tienen que ver con la violencia sexual contra las mujeres en los conflictos. Vamos a vincular también a los jóvenes con la paz y seguridad. Además de eso, el Perú es presidente del Comité contra el Terrorismo y nosotros ahí tenemos una bien ganada experiencia para trabajar en la lucha contra el terrorismo a nivel internacional. La conclusión de esto es que hay una confianza, un reconocimiento al Perú, a su gobierno, respecto de lo que significa la acción internacional. Esto es fundamental para que nosotros tengamos una agenda sumamente positiva a nivel internacional que apoye todos los esfuerzos a nivel nacional, porque la política exterior no es otra cosa que la proyección de toda la política interna. Gracias. Muchas gracias. A continuación, damos inicio a la ronda de preguntas con Rocío La Rosa, del diario El Comercio. Buenas tardes, ministros. Yo quiero plantearle dos preguntas al primer ministro. La primera de ellas es sobre la polémica que ha generado el nombramiento del general en retiro José Huerta en la cartera de Defensa. En los últimos días hemos tomado conocimiento de que el general en retiro firmó esta cuestionada acta de sujeción en el gobierno de Alberto Fujimori, y hace unos minutos se acaba de difundir un video en el que se ve al señor Huerta en el cumpleaños del ex asesor Vladimiro Montesinos. La pregunta puntual es si ustedes han tenido oportunidad de conversar con él y preguntarle directamente qué lo motivó a firmar esta acta de sujeción y cómo toman, creo que usted ayer en una entrevista señaló que recién tomaba conocimiento de esto. ¿Qué explicación les ha dado él sobre estas polémicas o estos cuestionamientos que hay en torno a él? Y la segunda pregunta, señor Villanueva, es si es que el Ejecutivo, si es que el gobierno del señor Vizcarra se va a sumar a este cuestionamiento que se dio en el Congreso a la modificación del reglamento que alteró el tema de la cuestión de confianza y el voto de censura. Ya hay una acción de inconstitucionalidad que presentó la bancada de Peruanos por el Cambio. ¿Ustedes se van a sumar a esta acción de inconstitucionalidad? ¿Van a presentar una nueva? Esas dos preguntas puntuales. Gracias. Muchas gracias. Sobre lo primero, relacionado al ministro de Defensa, sí, efectivamente hemos conocido recientemente, porque cuando hemos hecho la evaluación de selección de nuestros ministros, lo que hemos visto es las competencias de ahora y qué cosas queremos mirar para el futuro.
Y cuando él nos ha explicado al presidente y a mí sobre esta situación, la encontramos que es un proceso que ha pasado hace años. Ha habido un proceso judicializado donde finalmente el Poder Judicial no lo condena para nada, más bien resuelve el tema favorablemente, y nosotros en estos momentos respaldamos al ministro de Defensa porque no vemos ninguna intransparencia, ningún acto que pudiese poner en duda la transparencia nuestra en el gobierno. Lo segundo es, nosotros, claro, respetamos al Congreso, como el Congreso seguramente nos va a respetar a nosotros también en cuanto a poderes, y obviamente vamos a revisar todo aquello que venga del Congreso, porque tiene que venir al Ejecutivo de todas maneras, y en esos momentos evaluaremos la situación y daremos nuestra opinión. A continuación, Rocío Pachari, de TV Perú. ¿Cómo están, ministros? Buenas tardes. Tenía dos consultas. La primera es que usted había indicado que conversar no es pactar, y ahora ha indicado también que no tienen antis y que quieren un diálogo de política. Y ayer usted se ha mostrado a favor de una pronta reunión entre Keiko Fujimori y el presidente Vizcarra. Mi pregunta es si ya hay una fecha, ¿cuál sería el consenso al que se busca llegar? ¿Sería antes del voto de confianza? Y la segunda pregunta es sobre las declaraciones del congresista Cheput. Él ha afirmado que hay una alianza con el fujimorismo y ha dicho que hay un nuevo oficialismo. Gracias. Empiezo por lo último. Nuestra alianza, nuestra única alianza política es con el Perú. Con todos, absolutamente con todos. No vamos a hacer, reitero lo que dije al inicio, diferencias de nada y con nadie. Todos los peruanos que estamos en estos momentos acá somos insuficientes para hacer de este país tan potente es el Perú, que todos los que estamos acá no somos suficientes todavía para desarrollarlo. Así que sería pues ilógico que nosotros generáramos una política de la división, del odio. Esa no es nuestra conducta, ni será nuestra conducta. Primera cosa. Lo segundo, entonces, en concordancia con esta actitud y esta posición encabezada por Martín Vizcarra, ¿no?, es que vamos a dialogar con todos. Yo dialogaré con las bancadas del Congreso, me iré al Congreso sin necesidad de formalismos, de invitación o de protocolos, ¿no? Y hablaré con todas las bancadas lo que nos proponemos hacer. Conozco bien el Congreso, hay líderes de un potencial enorme, mucho más que yo, con experiencia congresal, que estoy seguro que vamos a mirar el país juntos y vamos a construir el país juntos. Y obviamente, cada organización política tiene un líder nacional, que no está en el Congreso, pero que representa a estos partidos políticos, y vamos a tener diálogo en su momento. No tenemos todavía una agenda, tengo que llamarlos a ellos para primero hacer una agenda con las bancadas, pero serán a partir de las próximas horas que me contacte con ellos, porque queríamos primero saber qué es lo que recibimos y hacia dónde podemos ir. Entonces, no tenemos ninguna posición cerrada para nadie. A continuación, Lourdes Tupac Yupanqui, de Latina. Buenas tardes, ministros. Para aclarar ese punto, me gustaría saber si las reuniones va a ser con las bancadas, exactamente con los líderes de estos partidos. Y en las últimas horas se ha hablado de ciertas reuniones que usted, ministro Premier, habría sostenido con el fujimorismo para consultarle acerca de la elección de los nuevos ministros. Quería saber si eso era verdad. Y de otro lado tengo otras dos preguntas para el ministro Tuesta.
Usted ha hablado también de las modificaciones o reestructuraciones en los presupuestos para cada sector. Este jueves se convoca una marcha de maestros, solicitan que se le incremente el presupuesto para educación. ¿Han conversado sobre ello en este primer Consejo de Ministros? Si tienen alguna estrategia ya. Y para el canciller, también ha manifestado usted que es inviable la participación de Nicolás Maduro en esta cumbre de las Américas. Según internacionalistas, debería haber un documento que exprese el impedimento de ingreso al territorio peruano de parte del presidente venezolano hacia el país. ¿Van a elevar este documento? Ministro. Este tema, con estas características y detalles, en principio corresponden al sector educación. Yo le puedo contestar de una perspectiva agregada, ¿de acuerdo? Es decir, todo aquel gasto en cualquier sector que contribuya a mejorar el bienestar de cada peruano, en este caso el tema del alumno, si va al alumno, yo voy a apoyarlo, evidentemente. Entonces hay que ver gasto en qué va, cuál es el pedido, no me compete, eso lo verá el sector respectivo. Pero a mí me tocará evaluar en su momento en ese sector o en cualquier sector qué productividad genera en el país, qué mejora en calidad educativa genera. ¿Cuántos, con este gasto, cuántos peruanos salen de la pobreza? ¿Entiendes? Tenemos, en general, este es un mensaje para todos, nosotros no somos Suiza. Tenemos un presupuesto reducido, los ingresos caen de manera sostenida desde hace tiempo. ¿Dónde, dígame su lógica y pregúntele seguramente a los maestros, dónde dirigirían sus recursos? Hacia los más necesitados, ¿no es cierto? Gracias. Gracias. Como usted sabe, Venezuela no está invitada a la Cumbre de las Américas y esta administración tiene una política de Estado y esa política de Estado significa que nosotros de manera firme hemos ratificado la decisión que se tomó y por lo tanto no está en proceso de revisión. Y sobre la segunda parte de su pregunta, nosotros realmente no deberíamos especular sobre lo que va a pasar, sobre los planos hipotéticos. A continuación, Lourdes Paucar. Perdón. Ustedes han escuchado al ministro de Economía y al ministro de Relaciones Exteriores, dos jóvenes ministros, y ustedes han escuchado cada exposición y eso es lo que nosotros hemos consultado, la capacidad, el temperamento, la entrega de estos profesionales. Y no hemos hecho otra consulta porque además hemos trabajado día y noche en Semana Santa con el presidente Vizcarra y ahí hemos consultado a Dios y los antecedentes de cada uno de nuestros ministros. Ninguna consulta Fuerza Popular. Si hago Fuerza Popular tendré que hacer a todas las bancadas, pero el responsable de lo que pase con este equipo que navega en aguas movidas todavía, pero vamos a llegar a buen puerto, es el presidente y yo eligiendo un equipo tan potente y tan versátil como el que tenemos. ¿Perdón? ¿O con los líderes de los partidos? ¿Con las bancadas? Con los dos. Espero que con los dos. Nosotros, yo a nivel de las bancadas y mi presidente a nivel de los líderes nacionales. A continuación, Lourdes Paucar de Canal N. Buenas tardes, ministros. Básicamente, quería ahondar en unos temas que ya trató. Uno de ellos es en esta reunión. Usted ya había adelantado que, por ejemplo, la cuestión de confianza recién irían por ella después de la Cumbre de las Américas. Quiero saber si es que la reunión con los líderes de las bancadas, con los líderes de los partidos o de las bancadas, están considerando que sea también antes de la cuestión de confianza, en fin, de poder asegurar este respaldo del Congreso o poder trabajar temas comunes. Eso en primer lugar.
En segundo lugar, quiero saber si es que le ha sorprendido que, habiendo jurado el lunes, ya estén los cuestionamientos a su ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana La Rosa. ¿Cómo toma usted esto? Usted está tratando un tono conciliador y, sin embargo, ya han venido críticas desde el fujimorismo y también desde el APRA. Y finalmente, fue el 11 de marzo específicamente cuando el Congreso aprobó esta modificación de su reglamento. Ha pasado ya más de un mes. Entonces yo quiero saber si finalmente van a tomar, quiero recalcar en esto, ¿van a tomar ustedes una acción teniendo en cuenta que con ese reglamento se está modificando el tema de la cuestión de confianza y el tema de la crisis total del gabinete que los compete directamente? ¿Le parece constitucional en todo caso esa modificación? A ver, el hecho mismo de las críticas que puede haber habido sobre determinados ministros o ministras, les está respondiendo a ustedes mismos que les consultan si nosotros hemos consultado a ellos o no. Es obvio que no, tomamos nuestras decisiones en función a los intereses nacionales y eso es lo único que hemos tenido como elemento. Lo segundo es, por mí, yo empezaría mañana mismo, en la tarde, en la noche, a empezar a hablar con las bancadas, ¿no es cierto? Pero no es solamente para ver si los aprueban o no el tema de la confianza, sino para intentar una agenda política común y, obviamente, cuáles son los principios de cada uno en función a un gobierno que queremos por delante. Entonces, no... y el hecho por qué lo hacemos después de la cumbre es porque la cumbre está acá, a unos días, y nosotros recién hemos entrado, hemos tenido un primer consejillo el día que juramentamos, ahora el Consejo de Ministros, y estamos armando la propuesta completa para ser presentado en su momento al Congreso y elaborar algunas propuestas de ley. Nos toma pues unos días más, entonces por eso es que lo hacemos después de la cumbre. Sí, vamos a ver eso. O sea, nosotros por el momento no estamos preocupados por ese reglamento, porque si yo fuera asustado al Congreso porque nos van a quitar la confianza o no, no. Yo estoy con el presidente Vizcarra muy optimistas de una relación y eso lo vamos a ver en la cancha más allá de las propuestas de ley que vamos a hacer. A continuación, Mónica Vargas, de Gestión. Sí, buenas tardes, ministro Tuesta. Dos consultas para usted, por favor. Una primera, ¿cuándo va a presentar este plan? ¿Cuándo se va a tener listo este plan que usted acaba de anunciar ahora? Y si es que se está incluyendo o no un ajuste fiscal, de repente como el que se hizo en 2016 por parte del ministro Torne. Y la otra consulta es, ¿qué medidas es la que va a adoptar el Ministerio de Economía para evitar que el Congreso, con las iniciativas que ha estado dando, avasalle de repente al Ministerio, como pareciera que ha estado sucediendo también, y ha estado complicando las cuentas fiscales del país? Yo comenzaría si me permites, por lo segundo, ¿no? A ver, el Congreso tiene sus propias facultades, es independiente. Pensaría por ahí. Hay que ver, efectivamente. Yo tengo perfecto conocimiento de todos los temas que, como corresponde al Congreso, pues discute, debate, etcétera. Pero todas las partes tenemos que entender de que cuando hablamos de un equipo, no solo nos referimos al Gobierno o al Consejo de Ministros o a nuestras carteras. Cuando hablamos de equipo nos referimos a todas las instituciones. Entonces, acá tenemos que estar muy, muy alineados, ¿no? Entonces, yo, desde donde me competa, en mi función de ministro de Economía, el Premier seguramente en lo que le competa, en su rol de liderazgo de este gabinete, pues tenemos que alinearnos respecto al tipo de políticas que tenemos que desarrollar si queremos salir de donde estamos. Yo indico claramente, ¿no? Entonces, ahora lo que hay que ver es que el Congreso, estoy seguro que va a estar a la altura y planteará las cosas que realmente sean necesarias, en este caso, ¿no? Temas relacionados
Si todos estamos enfocados a generar inversión pública, pues por favor, todos, ¿no? Entonces busquemos, hay otras formas, creo yo, más interesantes de la que está planteando actualmente el Congreso para apuntalar la inversión pública, el gasto. Entonces ahí tenemos que tener una relación de diálogo con ellos para explicarles claramente dónde es que está su valor agregado, ¿no? Que lo tienen, ¿no? Y tenemos que conversar con ellos para estar alineados a apuntalar al crecimiento. La economía requiere señales claras, únicas. De acá, si queremos llegar realmente a un nivel de prosperidad en 2021, estamos seguros de ello. Y con ello pasamos a la segunda pregunta, a la primera pregunta, ¿no? Que fue la que dejé sin contestar, que era el tema del plan. Efectivamente, nos hemos planteado hacia la próxima semana tener la mayor concreción posible. Hay cosas, evidentemente, que requieren, el Premier lo ha dicho de manera muy clara, estamos moviéndonos en aguas turbulentas y no vamos a poder quizás solucionar todo sobre la marcha. Entonces estamos acá justamente seleccionando cuáles son esas prioridades, ¿no? Y esta prioridad identificada, como le dije, es inversión pública. Entonces, segundo lugar, inversión privada. En paralelo, tiene que ir de la mano. El motor tiene que empezar a crecer. Somos un encendido el que vamos a dar, arrancar el motor. Y el principal arranque es señal clara, guía única, dejar que los actores cumplan su rol y el Estado cumpla su rol. En el tema fiscal, efectivamente es un tema que nos preocupa, ¿de acuerdo? Y justamente estamos tomando las acciones por el lado del gasto, efectivamente, y en la parte, por el lado del gasto que ya le expliqué, y en la parte tributaria tenemos que diseñarlo con bastante cautela, ¿de acuerdo? Porque justamente lo que no queremos generar estamos acá enfocados a reactivar, no a apretarnos más. Entonces requiere un trabajo fino de gastos, de contención y reducción de gastos superfluos para concentrarlo en inversión de capital. Ese es nuestro foco grande. Y el segundo es apuntalar bien la parte tributaria, y ahí requerimos pensarlo bien. Hay que pensar bien todos, casi 3 puntos que hemos perdido en una década. Mientras otros países han mantenido y han incrementado su nivel de presión, nosotros, no sé quién ha creído que nos sobra el dinero, ha ido reduciendo impuestos. Es que reducir impuestos es popular. Pues hay que enfocarnos claramente al crecimiento. Eso es lo que realmente da prosperidad y lo que saca, y ese es un tipo de medidas que realmente saca a nuestros peruanos, que están ahorita en la pobreza, a un estándar mayor. No es ajuste fiscal, es un afinamiento. Tenemos que buscar elementos que afinen la política tributaria. La parte de gasto es una recomposición del gasto. Cuando usted habla de ajustes, bajo todo. Y se acabó, porque cuando llamamos un tema de ajustes, sabes que no tengo ya capacidad de hacer nada, ¿no? Entonces tengo que dejar de pagar el colegio, dejar de pagar hipoteca, No. Acá es un tema de, ¿sabes qué? Estoy con muchos lujos ahora que no debería tener como país en vías de desarrollo. Ese es lo que estamos haciendo. Última pregunta, Mariano Calvera, de RPP. Premier, ministros, muy buenas tardes a los tres. Mi consulta va a Premier por lo que usted dijo al principio de esta rueda, de que previamente, antes de elegir a los ministros, se revisó sus competencias y todo eso. Sin embargo, hay una fuerte crítica a 2 de sus ministros precisamente por el tema de la experiencia y la competencia. Estoy hablando básicamente del caso de Salvador Heresia en Justicia, que consideran que no tiene la experiencia para asumir esta cartera tan compleja, y el caso también de la ministra Silvia Pesá en Salud, que antes de juramentar ya tenía un plantón fuera del ministerio porque cuestionan su desenvolvimiento cuando fue viceministra en este sector. En este consejo prolongado que han tenido desde las 7 de la mañana, ¿han visto o han consignado alguna estrategia para conquistar, en todo caso, en el caso específico de la ministra de Salud, a este gremio médico que se muestra renuente a aceptarla con buenos ojos como ministra en ese sector? Bueno, si por la preocupación de lo que puede ser un paro o una protesta se trata, sería de varios. La pesca en estos momentos nos preocupa, ¿no es cierto? Los profesores nos preocupan, la salud nos preocupa, claro que sí.
Yo lo que les pido es déjennos trabajar en la cancha un tiempo y verán el equipo que tenemos. Con toda seguridad, el primer partido que vamos a jugar es el Congreso, que haga su evaluación. Y queremos prepararnos para ese partido. Y de ahí para adelante tenemos 3 años nada más. Y queremos hacer las cosas que van a ustedes escuchar en la propuesta. Nosotros, presidente Vizcarra, tiene una directiva muy concreta. Vamos a plantear lo que podemos hacer. Y Silvia Pesá, que es nuestra ministra de Salud, lo va a hacer. Salvador Heresi, que es nuestro ministro de Justicia, yo no sé, porque dicen que no tiene experiencia. No tendrá experiencia de haber estado en el Ministerio de Justicia, pero es un profesional, ¿no?, que es competente por un lado, por otro lado conoce de políticas públicas. Ustedes vean el récord que tiene como alcalde que fue en su momento exitoso, y creemos que esa misma pasión y ganas la va a llevar al Ministerio de Justicia. Denos tiempo, denos un poco de oxígeno, porque todo el mundo tiene sin duda expectativas acumuladas. Eso es natural y lo entendemos. Y lo vamos a trabajar uno por uno. El tema de la pesca ya empezamos, el tema de educación en estos momentos el ministro está buscando la manera de dialogar con los profesores, Silvia Pesá también, así que nosotros nos sentimos que la herramienta está funcionando, este barco está remando y con toda seguridad vamos en la línea correcta. Les agradecemos mucho su presencia. Muy buenas tardes. Bien, ha concluido entonces la conferencia de la presidencia del Consejo de Ministros. César Villanueva ha indicado, déjenos trabajar y verán el equipo que tenemos en la cancha. Ha dicho que no tienen antes, que busca un diálogo en la política, que se necesita de todos y que se va a recibir propuestas y ayuda del Congreso, que se busca disciplina, agilizar la inversión y la reconstrucción. Regresamos a Estudios Centrales. Gracias por los alcances. Vamos a descentralizar la inversión, es lo que ha dicho el Premier Villanueva. Hasta aquí esta transmisión oficial para nuestras 2 señales. Continúe con nuestra programación habitual a través de TV Perú. Nosotros nos vamos para TV Noticias 7.3 a continuar con la información. Buenas tardes.